bienvenido a mi canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 15.32 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, en el costado de un depósito de agua hay un orificio de 2 centímetros de diámetro, localizado 5 metros por debajo del nivel del agua que contiene el depósito. ¿Cuál es la velocidad de salida del agua por el orificio? Y también pregunta, ¿qué volumen de agua escapará por ese orificio en un minuto? ¿Ok? Bueno, este ejercicio se parece un poco al ejercicio 15.31 que ya realizamos anteriormente, pero sí tiene algunas variaciones. Igual, si quieres intentar hacer el ejercicio por tu cuenta, tomando de referencia el otro video, puedes hacerlo o ir viendo paso a paso cómo se resuelve el ejercicio. Muy bien, entonces vamos a dibujar la situación. Dice que es un depósito, entonces aquí tenemos nuestro depósito. Y dice que 5 metros por debajo del nivel del agua hay un orificio. Entonces vamos a suponer que aquí está el huequito y que por aquí tenemos el agua, está hasta el tope nuestro recipiente. Y por aquí está saliendo el chorro de agua. ¿Ok? Entonces dice que el diámetro del, del agujero es de 2 centímetros y que la distancia entre el nivel del agua, la superficie del agua y donde está el chorrito o el agujerito son 5 metros. ¿Ok? Entonces nos preguntan por la velocidad y por el volumen de agua que escapará. ¿Ok? En este caso, como estamos hablando de un fluido que tiene movimiento, pues vamos a necesitar nuevamente la ecuación de Bernoulli. Entonces vamos a escribirla. Ya anteriormente explicamos más o menos de qué trata esa ecuación, qué parámetros toma en cuenta, que serían estos. Un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Y esto es igual a exactamente lo mismo, pero con el subíndice 2. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí estaría la ecuación. Entonces tenemos que tomar a nuestro punto 1 y a nuestro punto 2 pues como dos puntos de interés. En este caso los puntos de interés pues serían donde está el agujerito y la superficie del agua. Entonces vamos a imaginarnos que aquí tenemos nuestro eje X en esta parte y aquí va a ser nuestro punto 1 y acá arriba va a ser nuestro punto 2. Entonces estos datos que tienen subíndice 1 serán tomados de aquí y los datos de acá serán tomados de esta parte de acá, donde dice el 2. Ok, entonces vamos a empezar con las presiones. Ya comentamos en el ejercicio anterior que como en este caso el agujerito está en contacto con el aire, con la atmósfera, entonces podemos suponer que la presión en este punto es igual a la presión atmosférica. Y de igual manera acá, se supone que el recipiente debe estar abierto para que esté en contacto con el aire, con la atmósfera, y por lo tanto podamos hacer esa misma suposición de que en esta parte tenemos la presión atmosférica también. Entonces, al tener la misma presión del lado izquierdo que del lado derecho, si esta de aquí la pasáramos para acá, pasaría restando y por lo tanto, como son iguales, se cancelarían. Por lo tanto, esos dos términos los podemos cancelar. ¿Ok? ¿Qué otro término podemos cancelar? Podemos cancelar este de aquí. ¿Por qué? Porque dice aquí densidad por gravedad por altura 1. Siempre es importante tratar de colocar el eje X en uno de los puntos de interés, porque de esa manera, al preguntarnos cuál es la altura de este agujerito con respecto al eje X, pues como está sobre el mismo eje X no va a tener altura, por lo tanto su altura será 0, y al multiplicar 0 por esta cantidad no importa porque nos va a seguir dando 0. ¿Ok? Y la otra suposición que vamos a hacer es que este término de acá también lo vamos a considerar prácticamente 0. ¿Por qué? Porque se supone que el área que tenemos acá del agua es muy grande en comparación con el agujerito que tenemos acá. Entonces hay que recordar que el gasto se define como área multiplicado por velocidad y que el gasto que ocurra acá tiene que ser el mismo que ocurre en el agujerito, es decir, la misma cantidad de agua que vaya pasando o que vaya bajando su nivel es la misma que tiene que ir saliendo. Entonces, como
esta parte de acá es un área muy grande en comparación con esta área de acá. Entonces, para equilibrar el gasto, necesitaremos que aquí baje a una velocidad muy lenta en comparación con la que tenemos acá. Eso está explicado en el ejercicio 15.31, pero esa es la idea, que la velocidad con la que baja el agua aquí viene siendo prácticamente cero en comparación con la velocidad con la que sale por el agujerito. Entonces, por eso es que V2 vale 0, al elevarlo al cuadrado sigue siendo 0, y toda esta multiplicación nos da 0, ¿ok? De manera que solamente nos quedan estos términos. 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la densidad por la gravedad por la altura 2. Y vemos que tenemos densidad en ambos lados de la igualdad. Esta densidad que está multiplicando todo esto, podría pasarlo para acá dividiendo, o esta densidad para acá, no importa cuál mande de qué lado. El punto es que una de ellas va a pasar dividiendo, y densidad entre densidad, pues se nos van a cancelar. Entonces las densidades también las cancelamos, porque se supone que es el mismo líquido, por lo tanto la misma densidad. Y como lo que nos piden es la velocidad, pues hay que despejar la velocidad con la que sale el agua por el orificio. Entonces este 2 que está dividiendo pasaría para acá. Bueno, vamos a reescribir. Quedaría 1/2 de la velocidad 1 al cuadrado es igual a la gravedad por la altura. ¿Ok? Aquí ya no voy a escribir velocidad 1, ya se entiende que es la velocidad en el orificio. Entonces, este 1/2 o este 2 que está dividiendo pasaría para acá. Lo contrario de dividir es multiplicar. Entonces quedaría velocidad al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Igual aquí ya no voy a escribir altura 2, ya se entiende que es la altura de donde estaba la superficie. ¿Ok? Y finalmente hay que despejar v. ¿Qué le estorba a la v? Este cuadrado, que es lo contrario de elevar al cuadrado, pasar con raíz cuadrada. Entonces nos quedaría que la velocidad es la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Y entonces nos queda que por el agujerito sale con una velocidad de 2 veces por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Por la altura, dice que la altura con respecto al orificio y la superficie es de 5 metros. Entonces sería multiplicar 2 por 5 son 10 y 10 por 9.8 son 98. Si nosotros le sacamos la raíz cuadrada a 98, pues va a ser como 9.9. Entonces la velocidad es de 9.9 metros por segundo. Y esa sería la respuesta de la primera pregunta, la velocidad de salida. Ahora, entonces, como ya tenemos la velocidad, podemos calcular el gasto, porque hay que recordar que el gasto es la multiplicación del área por la velocidad, y el área también lo podemos calcular porque tenemos el diámetro. Entonces vamos a obtener primero el área, que sería entonces el área de ese agujerito es pi por radio al cuadrado. Estamos imaginando que el agujerito es completamente un círculo, y como tenemos que el diámetro es 2 centímetros, pues podemos imaginar que el radio, determinar que el radio es 1 centímetro, y hay que pasar esto a metros. Siempre hay que trabajar con las unidades del sistema internacional, en este caso serían los metros. Entonces, si 100 centímetros son 1 metro, 1 centímetro, ¿a cuántos metros equivale? Pues sería multiplicar 1 por 1, recordar que se multiplican los cruzados y se divide entre el que sobra. 1 por 1 es 1, 1 entre 100, esto nos da 0.0, solamente un 0, 0.01 metros, ¿ok? Entonces el área sería igual a pi por 0.01 metros al cuadrado. Hacemos esa operación, al cuadrado por pi, y eso nos da área igual a 0.30314 metros cuadrados. Y entonces para determinar el gasto será multiplicar el área, que es lo que acabamos de obtener, metros cuadrados, por la velocidad, que dijimos que eran 9.9 metros por segundo, por 9.9, y esto nos da gasto igual a 0.00311. ¿Qué pasa aquí? Tengo metros cuadrados en la parte de arriba y metros lineales también en la parte de arriba, por lo tanto los exponentes se van a sumar. Quedarán metros cúbicos sobre segundo. ¿Ok? Y aquí viene otra cosa importante. Lo que nos están pidiendo no es el gasto
del líquido, sino más bien nos están preguntando qué volumen de agua escapará por ese orificio en un minuto. Entonces, si bien ya definimos que el gasto se define como área multiplicado por velocidad, esto también se puede definir como volumen dividido entre tiempo, porque si nos damos cuenta aquí en el gasto, tiene unidades de volumen, que son los metros cúbicos, y tiene unidades de tiempo, que son los segundos. Entonces, estas dos fórmulas son equivalentes. Si yo quiero despejar el volumen, que es lo que me están preguntando, que saldrá en un minuto, pues simplemente el tiempo que está dividiendo lo pasaría de este lado con la G multiplicando. De manera que me queda volumen es igual a G por T. Y entonces el volumen será igual a el gasto, que fue lo que obtuve aquí, 0.00311 metros cúbicos por segundo, multiplicado por el tiempo. Dice que es un minuto. Entonces, un minuto, si yo lo paso a segundos para que queden las mismas unidades que aquí, serían 60 segundos. Si yo multiplico esto por 60, me da 0.1866. Segundo abajo, porque si nos fijamos, el segundo aquí está en la parte de abajo de una división y acá está en la parte de arriba. Entonces se cancelan los segundos con los segundos y nos quedan únicamente los metros cúbicos. Y esa será la cantidad de volumen que sale por ese orificio en un minuto.